¿Alguna vez has tenido un sueño o una visión que creíste que provenía del Señor? ¿Crees que los que son puros de corazón tienen la capacidad de presenciar milagros, señales y maravillas? ¿Crees que Dios puede enviarnos advertencias a través de nuestros sueños y visiones? Te invito a reflexionar sobre estas preguntas mientras te cuento una historia extraordinaria, llena de advertencias, visiones, sueños, conflicto, muerte, destrucción, arrepentimiento y, en última instancia, la victoria triunfante de Cristo. Si bien se trata de una historia, es profundamente conmovedora, inspiradora y estimulante. Se basa en verdades bíblicas atemporales y en los testimonios de innumerables personas, tal vez incluso en experiencias compartidas por ti o alguien cercano a ti. Quédate conmigo hasta el final de este relato para recibir un mensaje que cambiará tu vida. Este es el extraordinario y a la vez desgarrador viaje de Eli, un joven talentoso con síndrome de Down que vivía con sus padres en un tranquilo pueblo del Medio Oeste en 2009. A los 13 años, Eli enfrentó desafíos que hicieron que el mundo pareciera distante y fuera de su alcance a veces. Su mente funcionaba de manera diferente a la de la mayoría de los otros niños, pero eso no significaba que fuera menos curioso, menos apasionado o menos consciente de las posibilidades que lo rodeaban. Eli era un niño lleno de asombro, un alma ansiosa por abrazar el mundo, a pesar de los desafíos que enfrentaba. La familia de Eli se había adaptado a sus necesidades especiales con amor, gracia y paciencia, pero fue la devoción inquebrantable que mostraron al enseñarle acerca de Jesús lo que le inculcó un espíritu de bondad, empatía y honor. Nunca podrían haber predicho el profundo propósito que Dios tenía reservado para su precioso hijo de 13 años. La visión de Eli, una experiencia poderosa que cambió su vida, alteraría para siempre no solo su vida, sino también la vida de todos los que lo rodeaban. Su hogar, aunque modesto, se encontraba en una comunidad muy unida donde todos se conocían. Era un lugar donde el amor y la compasión florecían, aunque el mundo exterior a veces se sintiera frío o distante. La madre de Eli, Sara, le recordaba con frecuencia la importancia de amar a los demás, enseñándole que la bondad era un don que podía cambiar vidas. Su padre, Ion, a menudo lo abrazaba fuerte después de largos días, asegurándole que Dios tenía un plan para él, un plan que tal vez no siempre tuviera sentido en el momento, pero un plan al fin y al cabo. Eli confiaba profundamente en ellos. Confiaba en que, a pesar de las incógnitas, Dios tenía un propósito para él. Lo que no sabía es que estaba a punto de descubrir cuán profundo sería ese propósito. Eli comenzó a tener visiones que no solo eran numerosas sino también profundamente proféticas. Eran tan profundas como inquietantes. Una mañana, mientras el sol se filtraba suavemente por la ventana, Eli se despertó lentamente. Los rayos dorados iluminaban los carteles de animales y los versículos bíblicos que decoraban su habitación, llenando el espacio con una sensación de calidez y paz. Su habitación, una especie de santuario, era el lugar donde se sentía seguro, rodeado de las cosas que amaba, imágenes de Jesús, juguetes coloridos y almohadas suaves y reconfortantes. Pero esa mañana, cuando Eli se levantó de la cama, no pudo evitar la sensación de que la paz que siempre había conocido estaba a punto de ser alterada. Su mundo, sereno como parecía, estaba al borde de un cambio que nunca podría haber imaginado. A pesar de la comodidad y la seguridad que Eli sentía dentro de las paredes de su casa, era muy consciente de la diferencia entre él y los otros niños que conocía en la escuela. Sus compañeros de clase le sonreían, pero siempre había una distancia inconfundible en sus ojos. No sabían cómo interactuar con él, cómo hacer que se sintiera realmente incluido. Era como si su síndrome de Down formara una barrera invisible entre ellos, un muro que, por mucho que lo intentara, no podía derribar. Eli podía sentir que, aunque eran amables, lo veían como diferente, y aunque el dolor de esta conciencia había disminuido con el tiempo, todavía persistía. Anhelaba el día en que alguien realmente lo comprendiera, no solo lo viera como el niño con necesidades especiales, sino como una persona, alguien que tenía sueños, pensamientos y un corazón como los de ellos. Sin embargo, Eli no sabía que su vida estaba al borde de una profunda transformación. Sus diferencias,
que a menudo se sentían como una carga, estaban a punto de cumplir un propósito mayor del que jamás hubiera podido imaginar. La vida en la escuela siempre había sido un desafío para Ellie. Tareas simples que otros niños dominaban con facilidad, como memorizar las tablas de multiplicar o leer con fluidez, se sentían como obstáculos insuperables para él. Las palabras se volvían borrosas y se torcían en la página, y los números no tenían sentido como lo tenían para sus compañeros. Sus compañeros de clase podían correr más rápido, hablar con más fluidez y relacionarse con el mundo de maneras que parecían fuera de su alcance. Pero había una cosa que Ellie podía hacer que lo diferenciaba de maneras que importaban mucho más que las habilidades académicas o las capacidades físicas: amaba. Ellie amaba profundamente y amaba sin dudarlo. Su amor no estaba limitado por las condiciones del mundo que lo rodeaba, era puro e incondicional. Amaba a su familia con todo su corazón, adoraba a Jesús y sentía una profunda conexión con el mundo, una que muchos no podían comprender por completo. Aunque no siempre podía expresarlo con palabras como otros, su amor era evidente en todo lo que hacía. Su corazón era puro y sus emociones eran más profundas de lo que nadie podía ver. Ellie estaba impulsado por un poderoso deseo de ayudar a los demás, de hacer del mundo un lugar mejor, incluso si las complejidades de ese mundo estaban más allá de su comprensión. A veces, el mundo se sentía abrumador para Ellie. Era como un laberinto vasto y confuso lleno de obstáculos y desafíos que no siempre podía sortear. Pero a pesar de las dificultades, había una constante que siempre lo reconfortaba: Jesús. Todas las noches, antes de quedarse dormido, Ellie se arrodillaba junto a su cama, juntando sus pequeñas manos en oración. Gracias, Jesús, por amarme, susurraba. Por favor, ayuda a mi familia y a mis amigos, y ayúdame a ser bueno. Ayúdame a amar a las personas como tú me amas. Sus oraciones eran sencillas, pero provenían de lo más profundo de su corazón. Estaban llenas de sinceridad y una honestidad cruda que hablaba directamente al corazón de Dios. Nadie podría haber sabido, entonces, que estas oraciones silenciosas y sinceras precederían a una serie de sueños que revelarían visiones maravillosas y aterradoras a Ellie, un viaje que lo cambiaría todo. A lo largo de su vida, los padres de Ellie habían sido inquebrantables en su amor y apoyo, ofreciéndole orientación, paciencia y aliento constante. Sara, su madre, a menudo le recordaba que Dios lo había elegido para algo especial, que su corazón era puro y que tenía un papel único que desempeñar en el gran plan de Dios. Ellie no entendía del todo la profundidad de lo que ella quería decir, pero en lo más profundo, sentía la verdad de sus palabras. Había algo significativo en él, algo mucho más allá de lo que el mundo podía ver, y pronto, esa verdad se revelaría de la manera más extraordinaria. Siempre que Ellie se sentía desanimado por los desafíos de vivir con síndrome de Down, su padre, Ion, estaba allí para ofrecerle palabras reconfortantes de sabiduría. Ion a menudo le recordaba que Dios tenía un plan para su vida, un propósito que se revelaría con el tiempo, incluso si era difícil de ver en el momento. Una mañana soleada de sábado, Ellie y su padre se aventuraron al parque, un lugar donde la simple alegría de ver a los niños correr y jugar juntos llenaba el aire. Mientras estaban sentados en un banco, contemplando a otros niños disfrutando de su día, la voz de Ion rompió el silencio pacífico con palabras llenas de amor y tranquilidad. Ellie, dijo, con un tono suave pero firme, eres especial. Dios te ama tanto y tienes un corazón que puede cambiar el mundo. Puede que sea difícil entenderlo ahora, pero cuando crezcas, lo verás. Solo recuerda, no necesitas ser como nadie más para ser importante. Eres importante tal como eres. El rostro de Ellie se iluminó y una amplia sonrisa se extendió por su rostro. Adoraba esos momentos con su padre, en los que se sentía capaz de todo, apoyado por un amor que le hacía creer en sí mismo. Pero por mucho que las palabras de su padre lo animaran, todavía había momentos en los que el mundo que lo rodeaba no lo comprendía. La forma en que algunos niños lo trataban, la distancia en sus ojos, era un doloroso recordatorio de lo diferente que era. Esos momentos lo hacían replegarse en su interior,
donde a menudo sentía que el mundo era demasiado vasto, demasiado complicado, para que él pudiera comprenderlo realmente. Lo que Eli no sabía en ese momento era que esos mismos sentimientos de aislamiento y confusión pronto darían paso a una realidad mucho mayor. Estaba a punto de convertirse en el vehículo a través del cual se revelarían mensajes poderosos y divinos, mensajes que trascendían los límites de la vida y la muerte. Un día, cuando regresaba a casa de la escuela, Eli pasó junto a un grupo de niños que reían y señalaban. Se le hundió el corazón al darse cuenta de que la risa estaba dirigida a él. Las palabras crueles que le lanzaron le dolieron, pero Eli no permitió que le destrozaran el espíritu. En lo más profundo de su corazón sabía que Jesús lo amaba y que esa era la única verdad que importaba. Con la cabeza en alto, siguió caminando, decidido a no dejar que la ignorancia de ellos lo definiera. Y ahora, con una comprensión más clara de quién era realmente Eli, ¿estás listo para presenciar lo que él experimentó, para escuchar las revelaciones que recibió? El que tenga oídos, que oiga. Esa noche, mientras Eli yacía en la comodidad de su cama, el silencio familiar de su habitación lo abrazó. Su mente se desvió hacia los eventos del día, las miradas incómodas de sus compañeros de clase, la risa cruel que había escuchado y las interminables preguntas que resonaban en su mente. ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué Dios lo había hecho diferente? ¿Y qué quería decir Jesús cuando habló de amar a los demás como nos amaba a nosotros? ¿Cómo podía Eli amar a personas que no lo entendían? ¿Cómo podía reunir fuerzas cuando, a veces, se sentía tan débil? Estas preguntas pesaron mucho en su corazón mientras se quedaba dormido. El suave susurro del viento fuera de su ventana era el único sonido que rompía el silencio. No pasó mucho tiempo antes de que cayera en un sueño profundo, y fue entonces cuando comenzó el sueño. Lo que Eli estaba a punto de experimentar en su sueño lo cambiaría para siempre, y a todos los que escucharían su historia. Al principio, todo estaba en calma, casi demasiado tranquilo, como la quietud de una mañana tranquila en un lugar en el que Eli nunca había estado. Se encontró de pie en medio de un vasto campo abierto, el aire fresco y refrescante, con el cielo pintado en el tono más perfecto de azul. Las flores que lo rodeaban eran abundantes, sus colores vibrantes se balanceaban suavemente con la suave brisa. Era un lugar que parecía intacto, un santuario de paz donde todo se sentía bien en el mundo. Pero pronto, Eli comenzó a sentir que había algo que no estaba del todo bien, algo más allá de la tranquilidad. A lo lejos, las nubes oscuras comenzaron a reunirse, arremolinándose siniestramente en el cielo. El mundo a su alrededor cambió en respuesta. Las flores vibrantes que una vez danzaron en el viento comenzaron a marchitarse, sus colores se desvanecieron hasta perderse en opacidad. El cielo azul se oscureció, reemplazado por un tono negro pesado y opresivo. Una tensión inquietante llenó el aire como si algo inmenso e inquietante estuviera a punto de desarrollarse. Eli se quedó congelado en su lugar, con el corazón acelerado mientras veía cómo el mundo cambiaba ante sus ojos. El miedo se apoderó de él, pero antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de la oscuridad. Era Jesús. El corazón de Eli se llenó de alegría al verlo, porque lo reconoció de inmediato. La presencia de Jesús le trajo una sensación de calidez y familiaridad, pero sus ojos, esos ojos, contenían un dolor más profundo del que Eli podía entender. Era como si Jesús supiera algo que Eli no sabía, algo que hacía que su mirada fuera a la vez gentil y profundamente triste. Una oleada de emociones conflictivas invadió a Eli, miedo, confusión y, sin embargo, curiosamente, una profunda sensación de paz. Eli respiraba con más fuerza mientras miraba a Jesús, que permanecía erguido en medio de la creciente oscuridad. El mundo pacífico que lo había rodeado era ahora un reflejo inquietante de desolación. El campo, que alguna vez fue exuberante, ahora estaba estéril, con hierba marchita y flores aplastadas esparcidas por el suelo. El cielo brillante se había convertido en una ominosa nube de tormenta negra y espesa que se arremolinaba sobre él y presionaba la tierra como un peso opresivo. Un viento frío comenzó a soplar con fuerza, tirando de la ropa de Eli y provocando un escalofrío involuntario en todo su cuerpo.
Sintió como si el aire mismo fuera pesado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Pero en medio del caos, Jesús permaneció firme. Su presencia era inquebrantable, llena de dolor y compasión. Sus ojos se encontraron con los de Eli, y por un momento, a pesar del entorno oscuro y abrumador, Eli sintió una profunda sensación de calma y seguridad, como si nada en el mundo pudiera hacerle daño mientras Jesús estuviera cerca. Eli, dijo la voz de Jesús, no con palabras, sino con un profundo y tranquilizador sentido que parecía resonar en el alma de Eli. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Has sido elegido para este momento. Eli parpadeó confundido, su mente se apresuró a procesar las palabras. ¿Elegido para qué, Jesús? ¿Qué está pasando? Preguntó, con voz temblorosa mientras trataba de darle sentido a la experiencia surrealista que se desarrollaba ante él. Jesús permaneció en silencio por un momento, permitiendo que la tensión en el aire creciera. En ese silencio, el viento comenzó a aullar, haciéndose más fuerte a cada segundo. El suelo bajo los pies de Eli tembló violentamente como si la tierra misma se estremeciera en respuesta a una fuerza invisible. La oscuridad creció a su alrededor, amenazando con tragarse el mundo entero. Aparecieron destellos de luz en la distancia, brillantes y cegadores, su violenta energía crepitaba a través de la atmósfera como una tormenta a punto de estallar. Todo el paisaje parecía temblar con una fuerza demasiado grande para comprender, como si la naturaleza misma estuviera gritando de agonía. Se oían distantes gritos de terror, de origen desconocido, pero de significado inequívoco, algo iba terriblemente mal. El aire estaba cargado de una sensación de fatalidad inminente, y el dolor, el sufrimiento y la destrucción llegaron hasta el alma de Eli, inundándolo de una emoción abrumadora. Justo cuando parecía que el mundo se iba a desgarrar, la voz de Jesús atravesó el caos, serena pero penetrante, como si levantara un velo de confusión. El fin de los tiempos está sobre ti, Eli, dijo, y sus palabras tenían el peso de siglos. El mundo se ha desviado mucho de su curso y los pecados de la humanidad han llegado a su apogeo. Los fuertes han explotado a los débiles. Los indefensos han sido abandonados, dejados de lado en un mundo que ya no escucha la verdad que impartí. Mi mandato de amarnos los unos a los otros, como yo os he amado, ha sido olvidado. El corazón de Eli se encogió y las lágrimas brotaron de sus ojos cuando la profundidad del tono triste de Jesús lo atravesó. No entendía del todo lo que Jesús estaba diciendo, pero podía sentir el dolor crudo que sustentaba sus palabras. La idea de que las personas se lastimaran entre sí, la idea de que el mundo le había dado la espalda al amor y la bondad, destrozó algo profundo en el espíritu de Eli. Siempre había creído en el poder sanador del amor, la idea de que la bondad podía superar cualquier dificultad y que era la respuesta a todos los problemas del mundo. Sin embargo, en ese momento, en esa visión, Eli presenció un mundo donde el amor había sido abandonado, donde la bondad ya no era un refugio. El peso de los pecados colectivos de la humanidad lo oprimía como una mano pesada e inflexible, sofocándolo con el conocimiento de cuán bajo había caído la humanidad. ¿Serán castigados, Jesús?, preguntó Eli, su voz era un mero susurro, mezclado con miedo y dolor, mientras temblaba ante la enormidad de lo que estaba presenciando. El rostro de Jesús se tornó serio y sus ojos se llenaron de una profunda y triste comprensión. Lentamente, asintió. Sí, Eli, dijo, con palabras cargadas de la certeza de la justicia divina. Habrá un momento de ajuste de cuentas. La ira justa de Dios será derramada sobre la tierra. Los pecados de las naciones no quedarán impunes. Pero debes recordar, Eli, que aquellos que creen en mí, aquellos que me aman y me siguen, no temerán, porque yo regresaré en gloria. Haré que todas las cosas estén bien. Mientras Jesús hablaba, el suelo bajo los pies de Eli pareció agrietarse, revelando una visión horrible del futuro. Eli se encontró de pie al borde de un mundo destrozado, atrapado en las garras de un caos inimaginable. Vio imágenes de guerra y violencia, explosiones que destrozaban ciudades, llamas que consumían paisajes enteros,
el cielo ahogado por el humo. Los gritos de los inocentes y los sollozos angustiosos de los que sufrían llenaban el aire, una sinfonía inquietante de desesperación. Los soldados marchaban por calles reducidas a escombros, con rostros fríos y vacíos, desprovistos de cualquier rastro de humanidad. Vio naciones poderosas, una vez unidas, ahora destrozadas por su propia codicia y odio, como si el alma misma de la humanidad hubiera sido consumida por la oscuridad. De entre el humo espeso, emergió una figura, inconfundible incluso desde la distancia. Era Donald Trump, de pie en un campo de batalla, con su presencia imponente mientras estaba rodeado por un grupo de hombres que gritaban órdenes con una intensidad ardiente. Aunque Eli no pudo distinguir las palabras específicas, el aire estaba cargado de una abrumadora sensación de ira y agresión. El mundo, al parecer, se había hundido en el caos, y las consecuencias del desprecio de la humanidad por las enseñanzas de Jesús quedaron al descubierto ante los ojos de Eli. Lo que una vez había sido un mundo de esperanza y promesas ahora era un lugar de locura y destrucción. Pero no eran solo los líderes del mundo lo que Eli veía. Su visión se amplió y reveló el sufrimiento de la gente común, familias, niños y personas vulnerables, cuyos gritos resonaban en las calles. Vio niños pequeños llorando en el suelo, abandonados por las mismas sociedades que se suponía que debían protegerlos, con sus rostros inocentes marcados por el miedo y la confusión. Vio madres encorvadas por el dolor, con lágrimas corriendo por sus rostros, llorando a sus hijos perdidos por la crueldad del mundo. Padres que permanecían impotentes a su lado, frustrados a cada paso en sus intentos de proteger a sus seres queridos de la violencia y la desesperación que los rodeaban. Los indefensos siempre eran los primeros en ser abandonados, los primeros en ser dejados de lado en la estela de un mundo que se volvía frío e indiferente. El corazón de Eli se rompió al ver cómo se desarrollaban estas escenas. Era como si el mundo entero estuviera ardiendo, consumido por las llamas del odio, la codicia y el egoísmo que se habían arraigado en los corazones de la humanidad. Su instinto era ayudar, acercarse a los que sufrían, aliviar de alguna manera el dolor que llenaba el aire. Pero en esta visión, él era solo un niño, pequeño, impotente e incapaz de hacer nada para detener la carnicería. Se quedó paralizado, atrapado en la comprensión de que no había nada que pudiera ofrecer para detener la ola de destrucción que arrasaba el mundo. Justo cuando la desesperación parecía demasiado para soportar, la visión se detuvo de repente y Eli se encontró una vez más de pie en el campo ante Jesús. Las nubes oscuras sobre su cabeza seguían arremolinándose siniestramente, su furia era palpable en el aire, pero la presencia de Jesús seguía siendo un faro de paz firme e inquebrantable. Sus ojos, llenos de una fuente inagotable de compasión, se encontraron con la mirada de Eli, ofreciéndole consuelo y solaz en medio de la tormenta que rugía a su alrededor. Eli, dijo Jesús suavemente, con voz serena pero llena de una fuerza innegable, debes entender que este mundo, tal como lo ves, no durará para siempre. Pero aquellos que depositan su fe en mí, aquellos que abrazan el amor y la compasión unos por otros, resistirán la prueba del tiempo. Tu papel, Eli, es ser una luz en medio de esta oscuridad. Tu amor, tu corazón, tu fe, son mucho más fuertes de lo que te imaginas. No estás indefenso. El corazón de Eli se agitó con una mezcla de esperanza y una determinación renovada que florecía dentro de él. El peso del sufrimiento del mundo todavía era pesado, y todavía no sabía cómo podría marcar una diferencia. Pero una cosa era segura, Jesús estaba con él. Esa simple verdad, más que nada, lo llenó de un profundo sentido de propósito. Hizo que todo pareciera posible, incluso frente a probabilidades abrumadoras. Pero, ¿qué puedo hacer, Jesús? Soy solo un niño. No puedo, las palabras de Eli se fueron apagando, la pregunta quedó flotando en el aire. Jesús sonrió, con su mirada llena de calidez y comprensión. No tienes que arreglar todo solo, Eli. Solo tienes que hacer lo que puedas, con amor en tu corazón y fe en tu alma. El mundo puede estar roto, y el camino que tienes por delante puede parecer imposible de recorrer, pero el amor sigue siendo la fuerza más poderosa que tienes. Y eso es lo que te pido.
Eli asintió, su corazón se llenó de una resolución tranquila pero firme. Por primera vez, sintió un claro sentido de propósito agitándose en lo profundo de él. Tal vez no pudiera terminar las guerras o detener el odio que plagaba el mundo, ni podría borrar el sufrimiento que había presenciado en su visión. Pero podía hacer algo. Podía amar. Podía compartir la esperanza que Jesús le había confiado. Incluso en su juventud, incluso con todas sus limitaciones, podía marcar una diferencia en las vidas de quienes lo rodeaban. Mientras Jesús hablaba, las nubes de tormenta que una vez llenaron el cielo comenzaron a disiparse. El viento aullante se suavizó y el paisaje, una vez oscuro y amenazador, comenzó a cambiar a un estado de paz. Las flores florecieron donde no había ninguna y el cielo, una vez completamente negro, se iluminó gradualmente de la oscuridad opresiva a un azul sereno. Era como si el mundo se estuviera curando, lenta pero seguramente, del daño que se había hecho. Debes despertar ahora, Eli, dijo Jesús suavemente, su voz ahora era un suave susurro. Pero recuerda esto, el amor que llevas contigo es la luz que te guiará a través de la oscuridad. Nunca estás solo. Con eso, los ojos de Eli se abrieron y se encontró de nuevo en su cama, el calor del sol de la mañana filtrándose a través de la ventana, arrojando una luz suave a través de la habitación. Su corazón se aceleró y su cuerpo tembló ligeramente, el peso del sueño todavía fresco en su mente. Todavía era solo un niño, todavía enfrentaba un mundo lleno de desafíos, todavía llevaba la etiqueta de alguien con síndrome de Down. Pero algo había cambiado en su interior. Se sentía diferente, más fuerte, como si de alguna manera hubiera compartido la carga del mundo y ahora llevaba consigo un rayo de esperanza. En un mundo destrozado por la división y el dolor, ahora sabía que podía marcar una diferencia. Y esa diferencia, comprendía, comenzaría con el amor. El mundo de los sueños se había desvanecido, pero su peso aún persistía en el corazón de Eli, una pesadez que no podía quitarse del todo de encima. Abrió lentamente los ojos, la suave luz de la mañana se filtraba a través de las persianas, llenando la habitación con su cálido resplandor dorado. Su corazón seguía latiendo aceleradamente, la intensidad de la visión se aferraba a él. El mundo exterior, pacífico y ordinario, parecía tan distante, intacto por la tormenta que había azotado sus sueños. Por un momento, Eli se quedó inmóvil en su cama, tratando de capturar los fragmentos del sueño que lo habían sacudido tan profundamente, las imágenes, los sentimientos, las crudas emociones que lo invadieron como un maremoto. Su mente luchaba por darle sentido a la visión, la Primera Guerra Mundial, el estado fracturado de la humanidad, los gritos desesperados de los débiles y la ira latente de Dios. Eli se movió incómodo debajo de las sábanas, su cuerpo era un recordatorio no deseado de las limitaciones que enfrentaba. Su síndrome de Down, una condición que lo diferenciaba de maneras que otros a menudo no entendían, hacía que cada día fuera un desafío. El mundo a su alrededor se movía tan rápido, las conversaciones fluían sin esfuerzo entre los demás, mientras que él luchaba por comunicarse de la misma manera. Su ritmo nunca parecía igualar al de ellos. Sin embargo, en medio del sueño, había algo que se había agitado dentro de él, algo desconocido pero innegable. Algo en la visión, algo en lo que Jesús le había mostrado, lo hizo sentir diferente. Se sintió como si fuera parte de algo mucho más grande, un propósito más allá de sus propias luchas personales, algo mucho más importante que las batallas diarias que enfrentaba. Se incorporó lentamente, se frotó los ojos y miró sus manos. No eran como las manos de otros niños. Sus articulaciones se endurecieron por el peso de su condición, haciendo que cada movimiento fuera deliberado y lento. Sus dedos, torpes y desgarbados, no se movían con la facilidad que otros darían por sentado. Pero ahora había algo nuevo en su pecho, un pulso tranquilo de energía y esperanza que no podía ignorar. Nunca antes se había sentido así. Jesús le había dicho que su amor y su fe eran más fuertes de lo que él creía. ¿Podría ser eso realmente cierto? ¿Podría él, con todas sus diferencias, poseer algo tan poderoso, algo que pudiera cambiar el mundo?
Eli dejó caer las piernas por encima de la cama y se puso de pie, caminando lentamente hacia la ventana. Cuando miró hacia afuera, el mundo parecía tranquilo, casi idílico. La calle estaba tranquila, el sol arrojaba un cálido resplandor sobre el césped prolijamente cortado y la hilera de casas perfectas. Todo parecía sereno, intacto por el caos que había presenciado en su sueño. Sin embargo, en el fondo, Eli sabía que las apariencias podían engañar. Bajo la superficie de normalidad, el mundo estaba lejos de estar bien. La gente estaba sufriendo. Se estaban alejando del amor y las enseñanzas de Jesús, sus corazones se endurecían ante el dolor. Los débiles y vulnerables clamaban, sus voces ahogadas por el ruido de un mundo consumido por su propio interés. Había tanto sufrimiento, tanta injusticia, y todo estaba oculto detrás de las pulidas fachadas de la vida cotidiana. Los pensamientos de Eli volvieron a la visión, la guerra, la destrucción, el caos que parecía tragarse todo a su paso. Las imágenes eran tan vívidas, tan reales, como si el mundo estuviera girando descontroladamente, devorado por la codicia, el odio y la violencia. Pero incluso en medio de esa oscuridad, había algo más. En medio de la agitación, había visto a Jesús, de pie, firme y decidido, con el rostro lleno de compasión y dolor. Jesús lo había llamado, instándolo a actuar con amor y coraje, a elevarse por encima de la desolación y ofrecer una luz en la oscuridad. La imagen de Jesús permaneció con Eli, un faro de esperanza en un mundo que parecía tan perdido. Su rostro, lleno de dolor y amor, permaneció en la mente de Eli. Su síndrome de Down lo hacía diferente, sí, pero no era una maldición. Era parte de él, que moldeaba la forma en que experimentaba el mundo. No veía las cosas como los demás. Tal vez, solo tal vez, eso era un don. Tal vez, a su manera, él era el que debía ver el mundo como realmente era, la desolación, el sufrimiento, la injusticia, y sentirlo más profundamente que otros. Y en ese sentimiento había un llamado, un propósito que solo él debía cumplir. Los días pasaban, pero el peso del sueño todavía oprimía fuertemente el corazón de Eli. No podía quitarse de encima la sensación de que estaba destinado a hacer algo, de que tenía un propósito en un mundo que parecía estar encaminándose en espiral hacia la destrucción. ¿Pero qué podía hacer él, un niño con síndrome de Down? No era nadie especial a los ojos del mundo, la gente no lo escuchaba y no lo tomaba en serio. Sin embargo, en lo profundo de él, algo se agitaba, algo que no se detenía. Era un deseo, un impulso hacia la acción, un profundo impulso de tender una mano, de ayudar a sanar un mundo destrozado por el dolor. Había visto esa desolación en su sueño, pero también había visto el poder sanador del amor, el amor que Jesús le había mostrado. Eli comprendió algo importante, no se trataba de ser perfecto, tener poder o tener todas las respuestas. No se trataba de ser el más fuerte o el más inteligente. Se trataba de amar a los demás como Jesús había amado. Y eso, Eli lo sabía, era algo que él podía hacer. Podía amar. Podía compartir bondad y compasión, incluso de las formas más pequeñas. Y así, comenzó a dar pequeños pasos. Todas las mañanas, se despertaba un poco antes de lo habitual y se reservaba un tiempo para orar. No conocía todas las palabras adecuadas ni la fórmula perfecta para hablar con Dios, pero sabía lo que había en su corazón. Oraba pidiendo fortaleza, orientación y sobre todo, valor para amar y ser amable, incluso cuando era difícil. Mientras él oraba, comenzó a notar que algo cambiaba en su interior. Al principio era sutil, solo un cambio silencioso dentro de su corazón, un pequeño tirón en su espíritu. Pero con el tiempo, se hizo más fuerte y más evidente. Comenzó a sentir una nueva sensación de confianza, un sentido de propósito. Se volvió más consciente del mundo que lo rodeaba, la forma en que sus compañeros de clase a veces se burlaban de los demás, como la gente parecía indiferente al sufrimiento de quienes estaban frente a ellos. Fue como si sus ojos se hubieran abierto a algo que nunca había visto antes. Y con esa nueva conciencia llegó una comprensión,
Eli tenía el poder de marcar una diferencia, incluso si era de maneras pequeñas y aparentemente insignificantes. Entonces, comenzó a tender la mano. Comenzó con sus compañeros de clase, ofreciéndoles una palabra amable, una sonrisa o una mano tierna para estrecharles. Y Eli podía ver la diferencia que eso hacía. Sus simples actos de amor, por pequeños que fueran, parecían alegrarle el día a alguien más. No cambiaba el mundo de manera grandiosa y radical, pero sí cambiaba el pequeño rincón del mundo que podía tocar. Y eso, para él, era suficiente. Con cada acto de amor, Eli se sentía un poco más cerca del sueño, un poco más cerca de la visión que había tenido. La imagen de Jesús de pie, imperturbable ante la tormenta, era un recordatorio constante de que, sin importar lo pequeño que se sintiera, sin importar lo diferente que pareciera, no estaba solo. Era parte de algo más grande, algo mucho más grande que él mismo, y ese pensamiento le dio fuerza. Pero incluso mientras extendía la mano, Eli no podía sacudirse la inquietud que todavía hervía en su interior. Podía sentir el peso de la desolación del mundo presionándolo, la verdad del sueño que pesaba sobre su alma. En los momentos de tranquilidad, cuando todo lo demás parecía tranquilo, Eli podía oír los gritos de los que sufrían. Podía ver a los vulnerables siendo olvidados, su dolor ignorado por quienes los rodeaban. Sus compañeros de clase se reían y bromeaban, sin darse cuenta de la tormenta que se estaba formando más allá del horizonte. Sus maestros enseñaban lecciones, pero Eli sentía que les faltaba algo. No enseñaban la verdad, el amor que el mundo necesitaba tan desesperadamente. Y Eli sabía que lo que más necesitaba el mundo era un cambio que solo podía venir a través del amor, el tipo de amor que Jesús le había mostrado. La visión había sido muy clara, el mundo necesitaba cambiar y Jesús iba a regresar. Pero el corazón de Eli se dolía con la pregunta, ¿qué podía hacer un niño como él? El síndrome de Down de Eli le dificultaba comunicarse con los demás de la manera en que estaban acostumbrados. Sus palabras a menudo no salían como él quería y, a veces, sus pensamientos se enredaban en su mente, impidiéndole expresar lo que sentía. Quería advertir a la gente, hacerles entender el peligro que se avecinaba, pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía hacerles ver la amenaza antes de que fuera demasiado tarde, cuando su voz parecía tan débil, tan fácilmente ignorada? Lo consumía un profundo sentimiento de culpa. El mundo estaba en peligro, y sin embargo allí estaba él, haciendo todo lo posible por ser amable, por difundir amor de pequeñas maneras. ¿Pero era eso suficiente? Ser amable, ofrecer una sonrisa o dar una mano a alguien realmente iba a marcar una diferencia frente al inmenso sufrimiento del mundo. ¿No podía hacer nada más? Entonces, una noche, después de otro día lleno de oraciones silenciosas y pequeños actos de amor, Eli tuvo otro sueño. Esta vez, la visión era diferente. La destrucción, la guerra, el sufrimiento, todo seguía allí, tan vívido como antes. Pero en medio de todo eso, surgió algo nuevo. Eli vio a un grupo de personas, con las manos unidas en oración. Algunos de ellos eran extraños, otros eran rostros que reconoció, pero todos tenían una cosa en común, estaban allí por amor. Los unía algo más profundo que sus diferencias. No eran perfectos y no tenían todas las respuestas, pero los unía su fe en Jesús y su amor mutuo. Y mientras oraban, algo milagroso comenzó a suceder. El mundo que los rodeaba comenzó a sanar. La oscuridad que había estado consumiendo todo retrocedió, el sufrimiento comenzó a aliviarse y el dolor que había plagado la tierra se desvaneció lentamente. A través de su oración y amor colectivos, el mundo estaba siendo restaurado. Y en el centro de todo, de pie entre ellos con los brazos abiertos, estaba Jesús. En ese momento, Eli entendió algo profundo. No se trataba de ser perfecto. No se trataba de tener todo resuelto o saber exactamente qué hacer. Se trataba de fe, amor y la voluntad de permanecer juntos, incluso en los momentos más oscuros. Cuando Eli despertó, se llevó consigo esa comprensión.
Los días siguientes estuvieron llenos de una sensación de urgencia silenciosa pero poderosa. Había algo dentro de él, un llamado profundo e inquebrantable que se negaba a dejarlo descansar. Lo impulsaba a actuar, a ponerse de pie y ser parte de esta historia. Todavía no sabía exactamente cómo explicar lo que sentía ni cómo compartir este nuevo sentido de propósito con los demás. Su síndrome de Down le dificultaba poner en palabras sus sentimientos, articular la urgencia que ardía en su interior. Pero cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía, el mundo estaba cambiando y no todos lo veían. Ellie podía verlo. Podía sentirlo. Y sabía, en lo profundo de su corazón, que tenía un papel que desempeñar en lo que estaba sucediendo. Todavía no estaba claro cuál era su papel, pero Ellie estaba empezando a darse cuenta de que su propósito era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Cada día pasaba más tiempo en oración, buscando la dirección de Jesús. Todas las noches, el sueño volvía y cada vez se hacía más claro y vívido. El dolor, la guerra, la destrucción, todo era real. Pero también lo era el amor que tenía el poder de sanarlo. El amor de Jesús brillaba como una luz en medio de la oscuridad, y Ellie comprendió que esa luz podía llegar a los demás, aunque fuera de maneras pequeñas y aparentemente insignificantes. No necesitaba ser grandioso ni llamativo, era el amor tranquilo y constante el que podía marcar la diferencia. En la escuela, Ellie siempre se había sentido como un extraño. Sus compañeros de clase no lo comprendían y casi nunca se tomaban el tiempo de ver más allá de su discapacidad. Su síndrome de Down significaba que todo le llevaba más tiempo, se movía más lentamente, a menudo hablaba confusamente y su cuerpo no cooperaba como él quería. Pero más que eso, su mente funcionaba de manera diferente. Mientras otros se apresuraban por la vida, persiguiendo sus propias metas, ajenos al mundo que los rodeaba, Ellie lo sentía todo. Ellie sintió el dolor del mundo, el sufrimiento de los débiles, el dolor de los vulnerables, la soledad de los olvidados. Podía percibir la ira de un Dios que había sido desatendido por demasiado tiempo, ignorado por un mundo demasiado centrado en sí mismo. Pero Ellie también sintió algo más, algo poderoso e inquebrantable. Sintió el amor de Jesús. No era solo una emoción pasajera, era una certeza profunda e inquebrantable dentro de su alma. Jesús lo amaba, a pesar de sus luchas, a pesar de sus limitaciones, a pesar de todo lo que lo hacía diferente. Y fue este amor lo que le dio a Ellie la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el mundo parecía oscuro y abrumador. Cuanto más pensaba Ellie en el sueño, más comenzaba a ver la verdad sobre el mundo. Las personas estaban tan atrapadas en sus propias vidas, en sus propias comodidades y deseos, que ignoraban el sufrimiento de los demás. Los pobres, los oprimidos, los débiles, estas personas estaban siendo ignoradas y dejadas de lado en la búsqueda de riqueza, poder y ganancias personales. Ellie podía verlo en la forma en que las personas se trataban entre sí. Podía sentirlo en la forma en que hacían la vista gorda ante la injusticia que los rodeaba. Era como si el dolor del mundo se hubiera vuelto invisible para aquellos que estaban cómodos en sus propias vidas. Una tarde, mientras Ellie caminaba a casa desde la escuela, vio algo que lo impactó profundamente. Un hombre sin hogar estaba sentado en la esquina de la calle. Su ropa estaba hecha jirones, su rostro desgastado por el peso de las dificultades y su cuerpo desplomado en derrota. Parecía frío, sucio y desesperado, como si el mundo se hubiera dado por vencido con él. El corazón de Ellie se rompió al ver a la gente pasar, ignorando por completo la presencia del hombre. Nadie se detenía. Nadie le hablaba. No lo veían como una persona necesitada, lo veían como un inconveniente, algo que evitar. El mundo lo había pasado de largo, inadvertido, y Ellie sintió el peso de ese descuido. Mientras seguía caminando, Ellie no pudo evitar preguntarse, ¿cuántos otros eran como este hombre, abandonados, olvidados? ¿Cuántas personas sufrían en silencio, invisibles para el resto del mundo? Él ya había visto ese tipo de indiferencia antes, y le dolía el corazón. El sueño le había mostrado lo destrozado que estaba el mundo, pero ahora, en su vida cotidiana,
lo estaba viendo de primera mano. Y en lo más profundo de él, algo se estaba agitando, algo que le decía que ya no podía ignorar el dolor. Tenía que hacer algo. El corazón de Eli se aceleró mientras se acercaba al hombre sin hogar. Sabía que ese momento era importante, algo que no podía ignorar. Metió la mano en su mochila y sacó el sándwich que su madre le había preparado. No era mucho, pero era algo. Era su manera de mostrarle a ese hombre que alguien lo veía, que alguien se preocupaba por él. No podía cambiar las circunstancias del hombre, pero podía ofrecerle un pequeño acto de bondad, un gesto que lo haría sentir menos invisible. Mientras Eli le entregaba el sándwich al hombre, sus miradas se cruzaron. Por un breve y fugaz momento, fue como si el tiempo se detuviera. Eli sintió una profunda conexión que iba más allá de las palabras, más allá de las apariencias, más allá de todo lo que los hacía diferentes. Los ojos del hombre se suavizaron y una débil pero genuina sonrisa se extendió por su rostro. La gratitud brilló en sus ojos cansados y Eli le devolvió la sonrisa, sintiendo que algo se agitaba en su interior. Este era el amor que Jesús le había mostrado, sencillo, modesto, pero profundo. No era grandioso ni espectacular, pero era real. Era el tipo de amor que podía curar, un pequeño acto a la vez. Un sándwich. Una sonrisa. Un momento compartido de humanidad. Pero mientras Eli se alejaba, en el fondo supo que esto no era suficiente. Era un comienzo, pero el mundo necesitaba más. El sufrimiento era demasiado grande, el dolor demasiado profundo, como para que pequeños gestos lo curaran todo. Fue entonces cuando la visión regresó a él, la tormenta, la guerra, la destrucción. El mundo que había visto en sus sueños no era una idea abstracta. Era real y se acercaba. La gente se alejaba de Jesús, sin darse cuenta de la oscuridad que se acercaba sigilosamente y amenazaba con consumirlo todo. Eli no podía ignorarla. La había visto. La había sentido. Y ahora, sabía que no podía quedarse sentado y esperar. Tenía que actuar. Tenía que hablar. En los días que siguieron, el peso de la visión se hizo más pesado. Vio el mundo con nuevos ojos, entendiendo ahora que la destrucción venidera no se trataba solo de una guerra física, sino de los corazones de los hombres, endurecidos por la codicia, el orgullo y el odio. Se trataba de cómo la gente se alejaba de los débiles, de los vulnerables, de los necesitados. Era la forma en que el mundo ignoraba las enseñanzas de Jesús de amarnos unos a otros. Esta desolación estaba en todas partes y estaba creciendo. La sensación de urgencia de Eli se volvió casi insoportable. Cada día veía más señales de que el mundo se deslizaba hacia el desastre. Pero aún así, se sentía impotente. Su síndrome de Down lo hizo diferente y le dificultó comunicarse y conectarse con los demás de la manera que él quería. Le costó encontrar las palabras adecuadas y la forma correcta de llegar a las personas, pero en su corazón sabía que eso ya no importaba. No necesitaba ser perfecto, no necesitaba tener todas las respuestas ni hablar con la misma elocuencia que los demás. Lo que importaba ahora era su voluntad de intentarlo, su determinación de actuar. Todas las noches, cuando el mundo estaba tranquilo y en silencio, Eli oraba. Cerraba los ojos y le hablaba a Jesús desde lo más profundo de su corazón. Le pedía fuerza, valor para ser una luz en la oscuridad. Oraba por la sabiduría para saber cuándo hablar, qué decir y cómo decirlo. Quería contarles a los demás lo que había visto, compartir la visión que se le había confiado. Quería despertar a los demás a la verdad de la desolación del mundo y la necesidad de amor. Pero, más que nada, oraba por la fuerza para ser el cambio que él quería ver. Aunque era solo un niño que luchaba con sus propias limitaciones, Eli comprendió que su voluntad de amar, por imperfecta que fuera, podía marcar la diferencia. Y eso, se dio cuenta, era suficiente. Una tarde, mientras Eli caminaba hacia su casa desde la escuela, algo le llamó la atención y lo detuvo en seco. Un niño pequeño, de su misma edad, estaba sentado solo en la acera,
con los hombros temblorosos por los sollozos. El corazón de Eli se conmovió al instante. No sabía qué había sucedido, pero estaba claro que ese niño sufría y necesitaba a alguien. Eli dudó un momento, sin saber qué hacer o decir. No estaba seguro de cómo acercarse, pero sintió una profunda necesidad de ayudar. Lentamente, se acercó al niño y se sentó a su lado sin decir palabra. Los ojos llenos de lágrimas del niño se encontraron con los suyos, pero no habló, su silencio estaba cargado de emoción. Eli no lo apuró, solo se sentó en silencio, ofreciéndole una presencia tranquila y comprensiva. Se quedaron allí sentados durante lo que parecieron horas, el único sonido que se oía era el suave susurro de las hojas en el viento y el ocasional sollozo del niño. Finalmente, el niño habló. Su voz tembló al principio, rompiendo el silencio. Le contó a Eli, en pequeñas palabras, sobre las peleas en casa, sobre los gritos constantes entre sus padres y cómo se sentía completamente invisible, como si a nadie le importara, como si no importara. Eli escuchó atentamente, con el corazón dolido por el dolor del niño. No podía ofrecer grandes consejos ni solucionar los problemas del niño, pero lo que podía ofrecer era su corazón y su inquebrantable creencia en el poder del amor. Cuando el niño terminó, Eli habló en voz baja. No tenía una respuesta perfecta, no sabía exactamente qué decir, pero si sabía una cosa, el amor era la respuesta. Le dijo al niño que no estaba solo, que Jesús lo amaba y que, sin importar cuán oscuras parecieran las cosas, siempre había esperanza. No fue un discurso grandilocuente, pero fue sincero y sentido. Fue suficiente. La expresión del niño se suavizó. Sus lágrimas seguían cayendo, pero sus ojos eran diferentes ahora, había un destello de algo nuevo. Esperanza. Ya no era invisible. Eli lo había visto. Eli se preocupaba. Mientras Eli caminaba a casa ese día, una tranquila sensación de satisfacción se instaló en su pecho. Pero no duró mucho. El peso de la visión que había recibido, la destrucción, la ira, el alejamiento de Dios, se hacía más pesado cada día. Sabía que el sueño ya no era algo que pudiera guardar para sí mismo. No era solo un mensaje para él. Era algo que el mundo necesitaba escuchar. Había visto la oscuridad, el quebrantamiento que se estaba apoderando de todo, pero lo más importante, había visto la luz, el amor de Jesús que nunca vacilaba, que llegaba incluso a aquellos que habían sido olvidados. Eli sabía que el amor podía sanar al mundo. Era lo único que podía hacerlo. Pero había un problema. Eli siempre había tenido dificultades con la comunicación. Su síndrome de Down le dificultaba expresarse de la manera en que lo hacían los demás. Su forma de hablar era a menudo confusa y sus pensamientos no siempre salían como él quería. La gente no siempre lo entendía y, a veces, eso lo frustraba a él y a los demás. Se había acostumbrado a sentirse como un extraño, alguien que observaba la vida desde la barrera en lugar de participar en ella. Pero esto era diferente. El sueño no era solo una historia, era un llamado. Dios le estaba pidiendo que lo compartiera. Que hablara. Que advirtiera a los demás y los ayudara a ver lo que se avecinaba. Eli no podía ignorar la atracción en su corazón. No sabía cómo hacer que el mundo escuchara, no sabía cómo superar las barreras de comunicación que a menudo lo frenaban. Pero sabía que tenía que intentarlo. El mundo necesitaba escuchar el mensaje de amor, y Eli era el mensajero. No importaba lo difícil que fuera, sabía que no podía seguir guardando la visión en su interior. Había visto la verdad. Había sentido la urgencia. Y era hora de que él hiciera su parte, por pequeña que pareciera. El mundo necesitaba amor y Eli estaba decidido a ser el quien se lo ofreciera. Eli se apresuró a avanzar, con el corazón palpitando en su pecho, mientras las risas de los adolescentes mayores resonaban en sus oídos. Vio al hombre sin hogar desplomado en el suelo, con los ojos llenos de miedo y humillación. La ira dentro de Eli brotó, esto estaba mal.
¿Cómo podían tratar a otro ser humano de esta manera? ¿Cómo podían ignorar su dignidad, su valor? ¡Alto! Déjenlo en paz, gritó Eli, con voz temblorosa pero resuelta. Las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba, alimentadas por un profundo sentido del bien y del mal, por la verdad que había visto en su sueño. El grupo de adolescentes dejó de reír y se volvió para mirarlo, con las caras distorsionadas por la diversión. Uno de ellos se burló, entrecerrando los ojos. ¿Qué vas a hacer al respecto, pequeño monstruo?, se burló uno de ellos. El corazón de Eli latía más fuerte en sus oídos, pero no se echó atrás. Sus palabras vacilaron un poco, pero el mensaje fue claro. No puedes lastimarlo. Él es una persona, igual que tú. Jesús lo ama, y tú también deberías. Los adolescentes se rieron de nuevo, pero algo en Eli cambió. No iba a dar marcha atrás. No iba a dejar que siguieran lastimando a alguien solo porque podían hacerlo. Se acercó al hombre sin hogar y le ofreció una mano, con la voz temblorosa pero llena de convicción. ¿Estás bien?, preguntó, con los ojos llenos de empatía. El hombre levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No esperaba que a nadie le importara. Su rostro se suavizó cuando tomó la mano de Eli, levantándose lentamente. Los adolescentes ya habían perdido el interés y se habían ido, pero Eli se quedó con el hombre, ofreciéndole todo el consuelo que pudo. Gracias, hijo, dijo el hombre sin hogar, con la voz áspera. Eres el único que se preocupó hoy. Eli sonrió suavemente, con el corazón lleno. Eso era lo que Jesús le había mostrado. Ese era el amor que podía sanar al mundo, un pequeño acto a la vez. No tenía que ser perfecto. No necesitaba decir las palabras correctas todo el tiempo. Solo necesitaba mostrar amor, defender lo que era correcto y ser una luz en la oscuridad. Mientras Eli continuaba su camino a casa, el peso de su misión se hizo más pesado. Este era solo un momento, una persona a la que había llegado, pero no podía detenerse ahora. No podía seguir con su vida como si nada hubiera sucedido. El mundo necesitaba más. El sufrimiento necesitaba ser visto. El quebrantamiento necesitaba ser sanado. El amor de Jesús necesitaba ser compartido, y Eli tenía un papel en eso, sin importar cuán pequeño pareciera, sin importar cuán difícil pudiera ser para él hablar o ser comprendido. Con cada paso que daba, Eli sabía que su propósito era claro. Tenía una misión que cumplir. Y no se trataba solo de las grandes cosas, los grandes gestos, sino de los momentos tranquilos, los pequeños actos de amor, el coraje de defender lo que era correcto y la voluntad de decir la verdad en la oscuridad. Se trataba de ser una luz en un mundo que la necesitaba desesperadamente. Eli sabía ahora que no era solo un observador de la vida. Era parte de algo más grande. Tenía un papel que desempeñar en la historia que Dios estaba escribiendo, y no permitiría que el miedo, la duda o sus propias limitaciones le impidieran vivir ese propósito. El corazón de Eli se llenó de una tranquila sensación de alivio mientras sus padres escuchaban, sus expresiones se suavizaban con comprensión. Había tenido miedo de que no lo tomaran en serio, que pudieran desestimar sus sueños y la carga que sentía. Pero en ese momento, con sus palabras de apoyo, Eli supo que había dado el primer paso hacia algo mucho más grande que él mismo. Su familia podría no tener todas las respuestas, pero vieron su corazón, y eso fue suficiente. Su madre colocó suavemente su mano sobre su hombro. Eli, no sé exactamente lo que viene, pero creo que Dios te ha dado esta visión por una razón. Si sientes este fuerte sentido de propósito, entonces debes seguirlo. Te ayudaremos en todo lo que podamos. Su padre asintió, con voz tranquila pero firme. Siempre has tenido un corazón para la gente, Eli. Si esto es lo que Dios te está llamando a hacer, entonces confiamos en ti. Eli sintió que se le quitaba un peso de encima. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba luchando solo contra esto.
El miedo, las dudas, las incertidumbres, no desaparecieron, pero con la bendición de sus padres, Eli supo que podía seguir adelante. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, Eli oró nuevamente. Esta vez, su oración estuvo llena de gratitud, pero también de renovada determinación. Dios, gracias por darme la fuerza para hablar, incluso cuando es difícil. Ayúdame a encontrar las palabras. Ayúdame a mostrar amor, como tú me lo mostraste a mí. No sé exactamente qué hacer, pero confío en ti. Los días que siguieron estuvieron llenos de pasos pequeños pero significativos. Eli comenzó a hablar con sus compañeros de clase en la escuela, compartiendo con delicadeza su mensaje sobre el amor de Jesús. No siempre era fácil y, a veces, las palabras no salían como él quería. Pero cada vez que hablaba, veía un destello de reconocimiento en los ojos de alguien, un momento en el que entendían, aunque fuera solo por un segundo, lo que estaba tratando de decir. Algunos de los niños eran escépticos. Algunos lo ignoraban por completo. Pero había otros que escuchaban, que hacían preguntas, que incluso se acercaban al después de clase para hablar más sobre Jesús y su amor. Eli no se hacía ilusiones de que podía cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sabía que así era como comenzaba, con un corazón a la vez. El hombre sin hogar siguió sentado en esa esquina de la calle y cada vez que Eli pasaba por allí, se aseguraba de saludarlo, sonreírle o simplemente preguntarle cómo estaba. No era mucho, pero algo era algo. Y creía que ese pequeño acto de bondad era parte del cambio que el mundo necesitaba desesperadamente. Eli también empezó a hablar con su grupo de la iglesia, compartiendo la visión que había tenido. No fue fácil, pero cuanto más hablaba, más se daba cuenta de que la gente no lo descartaba tan rápidamente como él temía. Había algo en sus palabras, algo en su corazón, que los hacía detenerse y escuchar. Y aunque no tenía todas las respuestas, sabía que su papel era plantar semillas, semillas de amor, de esperanza y de verdad. Todas las noches, mientras Eli estaba acostado, cerraba los ojos y recordaba el sueño, la tormenta, el sufrimiento, la guerra, pero también a Jesús, firme, imperturbable ante todo. Esa imagen permaneció con él, un recordatorio de lo que estaba en juego y por lo que estaba luchando. No era solo un niño con síndrome de Down. Era un mensajero, una luz en la oscuridad, y con cada paso que daba, Eli sabía que era parte de la historia más grande que Dios estaba escribiendo, un pequeño acto de amor a la vez. Eli se despertó temprano a la mañana siguiente, con el peso de su misión presionándolo como nunca antes. Su corazón todavía estaba pesado, consumido por la urgencia de lo que necesitaba hacer. El mundo fuera de su ventana parecía borroso, un torbellino de actividad, gente corriendo, sin darse cuenta del mensaje crítico que Eli llevaba. Parecía como si todo estuviera sucediendo en un ritmo distante y caótico, mientras él permanecía inmóvil, cargando con la responsabilidad de algo más grande. Tenía que hacer algo. Tenía que hablar. Tenía que compartir la visión que había visto. ¿Pero cómo? La visión había llegado a él con claridad, y su mensaje lo había sacudido hasta lo más profundo. Dios estaba enojado, no solo con las personas, sino con el mundo mismo. El egoísmo, el orgullo, el odio, la forma en que las personas habían dado la espalda a los débiles, los vulnerables, los que tenían el corazón roto. Eli comprendía profundamente que Dios regresaría en juicio, pero también sabía que el mundo no tenía por qué permanecer en ese estado de oscuridad. Había esperanza, y esa esperanza se encontraba en el amor de Jesús. Su corazón ardía de deseo por compartir ese mensaje, por decirle al mundo que las cosas podían ser diferentes. Pero, ¿cómo podía hacerlo? La idea de hablar lo aterrorizaba, especialmente cuando sabía los desafíos que enfrentaba. Sus padres lo habían apoyado, dándole su bendición, pero eso no lo hacía más fácil. En la escuela, Eli había sido a menudo malinterpretado. Sus compañeros de clase rara vez lo tomaban en serio, desestimándolo debido a su síndrome de Down, lo que dificultaba que los demás vieran la profundidad de sus pensamientos y sentimientos.
¿Cómo podría explicar algo tan profundo, tan urgente, como lo que Dios le había mostrado, a personas que ni siquiera parecían preocuparse por el mundo que las rodeaba? ¿Cómo podría transmitir algo que cambiaría tanto la vida a quienes ni siquiera notaban el destrozo que los rodeaba? Esa tarde en la escuela, Eli caminaba por el pasillo, con la mente todavía dando vueltas con el peso de su llamado, cuando vio su oportunidad. Un pequeño grupo de niños se había reunido a su alrededor, sus risas cortaban el aire, sus voces se burlaban y ridiculizaban a otro estudiante. Eli se dio cuenta de que este estudiante era diferente, igual que él. Solo, sentado tranquilamente al borde de la multitud, se encogió sobre sí mismo, tratando de desaparecer de la crueldad que lo rodeaba. Las burlas eran duras, el mismo tipo de intimidación que Eli había soportado en el pasado, el mismo tipo de ridículo que conlleva ser diferente. El corazón de Eli latía con fuerza en su pecho, sus emociones eran una mezcla de empatía y determinación. Podía sentir la presencia de Jesús a su lado, instándolo, llamándolo a defender lo que era correcto. El mensaje era claro, este era su momento. Tenía que actuar ahora, o tal vez nunca tendría otra oportunidad. Los nervios le temblaban las piernas mientras avanzaba, pero no había vuelta atrás. Basta, gritó, con la voz quebrada pero inconfundiblemente firme. Las palabras se sintieron aterradoras y liberadoras al mismo tiempo. Él no es diferente de ti. Jesús lo ama igual que te ama a ti. Por un breve momento, el grupo cayó en un silencio atónito. Eli podía ver la confusión en sus ojos, la incertidumbre arremolinándose en sus expresiones. No entendían. Las burlas habían cesado, no porque los estudiantes sintieran remordimiento, sino porque no sabían cómo responder a las palabras de Eli. No estaban preparados para que alguien los desafiara de una manera tan directa y sentida. Para Eli, sin embargo, el silencio se sintió casi como libertad. Lo había hecho, había hablado. Había tomado su posición, y sin importar lo que viniera después, sintió una sensación de alivio que lo invadía. La carga de guardar silencio se había aliviado. Pero esa sensación de liberación duró poco. Casi de inmediato, uno de los estudiantes mayores, un matón conocido que siempre había disfrutado burlándose de los demás, dio un paso adelante con una mueca de desprecio en su rostro. ¿Cuál es tu problema, Eli?, espetó, sus palabras goteando desdén. Solo eres un niño raro con síndrome de Down. ¿Qué te hace pensar que a alguien le importa lo que tienes que decir? El corazón de Eli se hundió, una ola de dudas lo invadió. Por un momento, pensó en dar marcha atrás. El dolor de las palabras del abusador, la dureza de su juicio, lo pesaban. Era muy fácil volver a caer en la sombra de la duda, cuestionarse si realmente era digno de hablar, de destacarse. Él no era como ellos. No era perfecto y no encajaba en el molde que el mundo intentaba moldear para todos. Sus diferencias eran evidentes y, a veces, se sentían como una carga. Pero entonces, como un susurro en su alma, el recuerdo del sueño volvió a él, la visión que había recibido, la urgencia del mensaje de Dios. Recordó la ira de Dios, el juicio justo que pronto vendría sobre el mundo. Y en ese momento, Eli también recordó el amor de Jesús, un amor tan poderoso, tan incondicional, que podía sanar incluso las heridas más profundas. Un amor que veía valor en aquellos que el mundo rechazaba, incluso en aquellos que eran diferentes. Eli inhaló profundamente, afianzándose a la verdad que le había sido revelada. No me importa si no lo entiendes, dijo con voz firme e inquebrantable. Jesús se preocupa, y no tengo miedo de defender lo que es correcto. No tengo miedo de amar. Sus palabras sonaron con una convicción tranquila pero inquebrantable. Eran más que una respuesta al abusador, eran una declaración de su propia fe, su propia creencia en el poder del amor y la verdad. El rostro del abusador se contrajo aún más, su expresión se deformó por el disgusto, pero por primera vez, Eli notó un cambio en los demás a su alrededor. Algunos de los estudiantes, los que habían estado riendo momentos antes, parecían inseguros.
Nunca habían visto a Eli hablar con tanta fuerza, tanta seguridad. El desafío en sus ojos, el fuego en sus palabras, los hizo detenerse. El momento fue breve, tal vez no más que un latido del corazón, pero en ese fugaz segundo, algo había cambiado. Eli había dado el primer paso hacia algo más grande que él mismo. Se mantuvo firme en su convicción, dijo la verdad y se negó a que lo silenciaran, incluso cuando era incómodo. No fue una victoria que cambiaría todo de inmediato, pero fue un comienzo. Fue suficiente. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y determinación. Eli sintió un peso cada vez mayor que lo oprimía, el llamado innegable a compartir la visión que se había arraigado en su corazón. Simplemente pararse en el pasillo y hablar ya no era suficiente. Había un mundo ahí afuera, fracturado y dolorido, desesperado por sanar. Eli se dio cuenta de que no podía arreglarlo por sí solo. Necesitaba que otros escucharan su mensaje, que vieran la esperanza que Jesús ofrecía. Esta no era solo su misión, era un llamado a la acción para todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. Aunque sus padres lo apoyaron con amor y apoyo, no pudieron evitar expresar sus preocupaciones. Eli, lo que estás haciendo es valiente e importante, le dijo su madre con dulzura, con los ojos llenos de orgullo y preocupación. Pero ten cuidado. No todos entenderán. Algunas personas podrían rechazar lo que tienes que decir. Eli la miró a los ojos y asintió, pero el miedo que una vez lo paralizó se estaba desvaneciendo. Ya no lo dominaba como antes. Sus inseguridades y dudas estaban siendo eclipsadas lentamente por algo más fuerte, un creciente sentido de propósito. Cada vez que avanzaba, cada vez que se negaba a dar marcha atrás, sentía que su determinación se solidificaba. Su corazón susurraba una verdad que estaba empezando a creer, que tal vez Dios realmente tenía un plan para él, incluso si no se alineaba con lo que el mundo esperaba. Una tarde soleada, Eli se paró frente a la congregación de su iglesia. Este no era un momento común. No era solo una reunión familiar en el pequeño santuario donde conocía todos los rostros, donde siempre había sentido un sentido de pertenencia. Hoy, Eli tenía algo que compartir que pondría a prueba su coraje en formas que aún no había enfrentado. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando subió al púlpito, el peso del momento lo oprimía. Pero cuando miró los rostros familiares de amigos y vecinos, una sorprendente ola de paz lo invadió. Respiró profundamente, se calmó las manos temblorosas y comenzó. Tuve un sueño, dijo Eli, con la voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme con cada palabra. Vi el mundo, nuestro mundo. Vi el dolor, la ira, la división. Pero luego, vi a Jesús regresar, trayendo justicia y sanación. No fue solo un sueño. Fue una advertencia. Nuestro mundo está roto. La gente se está alejando de Dios y no podemos permitir que eso continúe. Necesitamos amarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros y vivir las enseñanzas de Jesús. Porque cuando Él regrese, no será un tiempo de paz para quienes lo han ignorado. Eli hizo una pausa para que la gravedad de sus palabras se asentara en la sala. La congregación permaneció sentada en silencio, con la atención fija en él. Eli no podía decir si realmente habían comprendido la profundidad de su mensaje, pero sabía una cosa, había dicho la verdad. El sueño había despojado a la persona de su incertidumbre, reemplazándola por claridad y determinación. Por primera vez, vio claramente su camino y supo que estaba listo para recorrerlo. Después de su sermón, Eli se encontró compartiendo su experiencia con quienes se acercaron a él. Sus padres, aunque rebosantes de orgullo, tenían una sutil inquietud en sus ojos. Creían en su coraje, pero no podían quitarse de la cabeza la pregunta, ¿qué vendría después? Sus palabras habían sido audaces y sinceras, pero ¿provocarían un cambio o simplemente se desvanecerían, descartadas como las reflexiones de un niño con un sueño? En la escuela, la reacción fue mixta. Un puñado de estudiantes mostró curiosidad, sus preguntas eran vacilantes e inciertas.
Otros, sin embargo, eran indiferentes y muchos continuaron como si Eli no hubiera dicho nada. Los acosadores permanecieron imperturbables y sus burlas eran tan agudas como siempre. Sin embargo, Eli descubrió algo profundo en medio de todo aquello. La falta de aceptación universal no importaba tanto como alguna vez pensó. La gente podía ignorarlo, incluso ridiculizarlo, pero eso no significaba que debía detenerse. Dios le había dado un propósito, y ese propósito no dependía de cómo respondieran los demás. Rendirse no era una opción. Esa noche, Eli se arrodilló junto a su cama y oró. Oró para tener valor para continuar, fuerza para mantenerse firme y claridad para entender lo que le esperaba. Mientras abría su corazón a Dios, una sensación de paz lo envolvió, suave pero poderosa. El mundo tal vez no aceptara aún el mensaje que él transmitía, pero eso ya no le preocupaba. Lo que importaba era que estaba listo para seguir a Jesús a donde quiera que lo llevara. La noche siguiente, mientras Eli yacía en la cama reflexionando sobre el torbellino de los acontecimientos recientes, un sentimiento inquebrantable se agitó dentro de él. Una extraña urgencia se apoderó de su corazón, como si la visión que había compartido no hubiera terminado con él todavía. Era más que un recuerdo, era una llamada. El sueño lo estaba llamando de nuevo, como una advertencia y como una promesa. Hablaba de esperanza, pero también llevaba el peso de la devastación. Lentamente, el sueño lo venció y la familiar sensación de entrar en otro reino regresó. Pero esta vez, la visión era diferente. Era más oscura, más pesada, más amenazante. Sobre él, el cielo se agitaba con nubes amenazantes, espesas y grises, moviéndose con una furia que parecía reflejar la agitación dentro del mundo. El viento aullaba a través del vacío, trayendo consigo una tensión profunda y resonante que le erizaba la piel. Eli estaba solo en el corazón de un paisaje desolado. El suelo bajo sus pies estaba agrietado y sin vida, una extensión estéril que se extendía infinitamente hacia el horizonte. A su alrededor se alzaban los restos de la civilización, siluetas irregulares de ciudades derruidas, cuya antigua grandeza se había reducido a cenizas y ruinas. El aire olía a humo, agudo y acre, y el débil sonido de gritos transportados por el viento, distante pero inconfundiblemente humano. Cada eco le atravesaba el alma, un escalofriante recordatorio del dolor y el caos que se habían apoderado del mundo. Su corazón se aceleró al contemplar la visión. No era un sueño común. El peso de la situación lo oprimía, sin dejar ninguna duda de que lo que estaba viendo era una revelación, un atisbo de lo que podría venir. Era una visión de un mundo roto, destrozado por el pecado y la rebelión de la humanidad. La devastación no era abstracta, era palpable, un reflejo sombrío de las decisiones tomadas por quienes se habían alejado de Dios. Y, sin embargo, incluso en la oscuridad, Eli sintió un leve destello de esperanza. No era solo una advertencia. Era un llamado a la acción, un desafío para arrojar luz sobre la noche que se acercaba. Eli podía oír los gritos angustiados de los abandonados y olvidados. Su dolor resonaba en el vacío, un recordatorio desgarrador del abandono de la humanidad. Vio el caos a su alrededor, personas consumidas por el conflicto, golpeándose entre sí, ciegas al sufrimiento de los débiles y vulnerables, aquellos a quienes Jesús había llamado a ser apreciados y protegidos. Entonces apareció. Una sombra enorme y amenazante se extendió por la tierra, sofocándola en la oscuridad. La figura que emergió era formidable, una presencia imponente envuelta en una túnica negra que parecía devorar toda la luz. Sus movimientos eran deliberados, exudando un poder opresivo. Eli podía sentirlo, un odio abrasador y una rabia sin límites emanaban de la entidad, como si fuera la destrucción misma personificada. Esta sombra no era divina. Era una encarnación escalofriante de la fragilidad de la humanidad, su pecado colectivo hecho tangible. La figura levantó un dedo acusador y, en ese momento, la tierra se rebeló. Las llamas estallaron violentamente, una ola de fuego que rugió con furia desenfrenada mientras barría la tierra. Consumió todo a su paso,
sin dejar lugar a la misericordia. Eli se quedó paralizado, con las piernas clavadas al suelo mientras la ola de fuego se acercaba. El suelo debajo de él tembló y los gritos inquietantes de los condenados llenaron el aire. Y, sin embargo, en medio del infierno, una voz habló. Suave pero autoritaria, atravesó el caos. No temas, hijo mío, dijo la voz, tranquila pero imbuida de profunda autoridad. Eli levantó la mirada y lo vio, Jesús. De pie, impávido ante la tormenta, su presencia irradiaba paz y fuerza. Sus ojos soportaban el peso del dolor, pero también un amor inquebrantable. No estaba distante ni apartado, él estaba allí, firme en el corazón de la destrucción. ¿Ves, Eli?, preguntó Jesús, con voz firme y cargada de verdad. Este es el mundo sin mí. Esto es lo que sucede cuando se ignoran mis mandamientos, cuando se abandona el amor, cuando se pisotea a los débiles. Este es el costo del pecado. El corazón de Eli se rompió al contemplar la devastación. Vio el sufrimiento grabado en los rostros de quienes soportaban el peso de todo, niños abandonados a su suerte, con los ojos hundidos por el abandono, ancianos sin nadie que los cuidara, que enfrentaban sus últimos días solos. Su dolor era una fuerza tangible, sofocante en su intensidad. Estaban a la deriva, buscando la salvación en un mar de desesperación. Sin embargo, incluso en medio del dolor abrumador, había un rayo de esperanza. Jesús estaba de pie como un faro, con su mano extendida ofreciendo un salvavidas a quienes quisieran alcanzarlo. Pero yo he venido a reparar lo que está roto, continuó Jesús, con su voz resuelta. He venido a redimir y restaurar. Aquellos que depositen su fe en mí no se perderán. La visión cambió y Eli se encontró en medio de un campo de batalla. El sonido metálico de las espadas llenaba el aire, intercalado con los gritos angustiados de los soldados y el lejano estruendo de las explosiones. El humo ahogaba el horizonte y el suelo estaba cubierto de fragmentos de destrucción. Era el caos encarnado, un mundo que se desmoronaba, atrapado por el hambre insaciable de la humanidad por el poder y el dominio. Eli se quedó de pie, con el corazón apesadumbrado, mientras presenciaba el borde de la ruina. Pero incluso en medio de esto, la promesa de restauración persistía, iluminada por la presencia inquebrantable de Cristo, que se mantenía firme contra la marea de destrucción. Pero había algo más profundo, algo que se apoderó del corazón de Eli con una fuerza inquebrantable. Mientras estaba de pie, paralizado, la escena ante él se desplegó como un tapiz lúgubre. Vio gente, familias dispersándose en absoluto terror. Los padres abrazaban a sus hijos con fuerza, desesperados por protegerlos del caos. Algunos lograron encontrar refugio, mientras que otros fueron arrastrados por la implacable marea de destrucción. Estos no eran combatientes, no eran los arquitectos del conflicto. Eran los inocentes, los olvidados atrapados en el fuego cruzado despiadado. Sus rostros tenían las marcas inconfundibles del miedo y la impotencia, los testigos silenciosos de un mundo que se desmoronaba a su alrededor. ¿Los ves?, preguntó Jesús, su voz teñida de un dolor tan profundo que parecía resonar a través de la estructura misma de la escena. ¿Ves a los que están sufriendo, a los que han sido abandonados? Su mirada nunca vaciló mientras hablaba, y Eli sintió que el peso de cada palabra se asentaba en lo más profundo de él. Estos son mis hijos, Eli. Estos son los que vine a salvar. Pero el mundo se ha alejado de ellos y de mí. Eli sintió una opresión en el pecho, cada respiración era una lucha mientras observaba cómo se desarrollaba el horror. Los soldados se enfrentaron en un combate brutal, impulsados por un orgullo insaciable, la codicia y el hambre de poder. En su búsqueda de dominio, los vulnerables fueron pisoteados y descartados sin pensarlo dos veces. El mensaje se volvió dolorosamente claro, no se trataba simplemente de una guerra física entre hombres. Era una guerra espiritual, una guerra contra Dios mismo. El mundo, se dio cuenta Eli, estaba atrapado en una rebelión contra su Creador. Guerra mundial, murmuró Jesús, casi como si hablara consigo mismo.
Su voz era suave, pero tenía el peso de una verdad demasiado pesada para ignorarla. No es simplemente una guerra entre naciones. Es una guerra contra mi voluntad. Una guerra contra el amor. El corazón de Eli se llenó de un dolor que iba más allá de lo físico. Esta devastación, esta violencia implacable, era el fruto amargo del rechazo de la humanidad a los mandamientos de Dios. La ira, el odio, la crueldad desenfrenada, todo ello se originaba en el alejamiento del camino del amor. Y, sin embargo, en medio de la oscuridad, Eli vislumbró algo profundo. Allí, en el corazón del caos, había un destello de luz. Era débil pero inquebrantable. Vio a personas que se negaban a ser consumidas por la oscuridad. Se mantenían firmes, extendiendo la mano para ayudar a los necesitados, ofreciendo esperanza donde parecía que no podía existir. Estarán conmigo, dijo Jesús, con su voz firme y con una fuerza serena. Y nunca los abandonaré. Como si respondiera a esas palabras, la visión cambió. La devastación se desvaneció, reemplazada por una escena de una belleza impresionante. Eli se encontró contemplando un lugar bañado de luz, una luz que parecía emanar desde adentro, pura e inmaculada. En ese lugar, un pequeño grupo de personas permanecían juntas, con el rostro sereno y lleno de una paz inquebrantable. No eran inmunes al caos que los rodeaba, pero no los conmovía. El miedo no tenía poder sobre ellos. Su unidad y su fe inquebrantable formaban un santuario contra las tormentas del mundo. En el centro de todo estaba Jesús. Su presencia irradiaba paz, una paz tan profunda que Eli sintió que resonaba en lo más profundo de su alma. El aire parecía vibrar con ella, un recordatorio tangible de que el amor no era derrotado. Las personas reunidas a su alrededor no eran perfectas, pero eran fieles. Habían elegido confiar en sus promesas, seguirlo incluso cuando el camino estaba plagado de incertidumbre. Y en su fe, encontraron coraje. Eli, dijo Jesús suavemente, su mirada se encontró con la de Eli con una intensidad que hablaba de una compasión sin límites. Esta es la esperanza que te ofrezco. No es la esperanza fugaz de este mundo roto, sino la esperanza duradera de mi reino. Un reino donde el amor reina supremo, donde los débiles encuentran protección y donde la justicia se cumple. Eli sintió que el calor del amor de Jesús lo envolvía, como un abrazo suave que se extendía más allá de su cuerpo y tocaba su alma. El miedo que lo había dominado momentos antes comenzó a disolverse, derritiéndose bajo el resplandor constante de consuelo y paz. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Eli se sintió verdaderamente en reposo. El caos, la destrucción, nada de eso importaba ya. Había una certeza inquebrantable ahora, no importaba cuán oscuro se volviera el mundo, no importaba cuán feroces fueran las tormentas de la vida, Jesús estaba allí. Su presencia era constante e inquebrantable, y aquellos que confiaban en él encontrarían refugio. Diles, Eli, dijo Jesús suavemente, su voz llena de compasión y una urgencia que Eli no podía ignorar. Diles que voy a regresar. Diles que no necesitan temer, porque estoy con ellos. Nunca los abandonaré. Las palabras resonaron en el corazón de Eli, reverberando con un poder que pareció despertar algo profundo en su interior. De repente, se despertó, jadeando mientras el corazón le latía con fuerza contra la caja torácica. El sueño había sido diferente a cualquier otro, tan vívido, tan real. Todavía podía sentir el calor persistente del amor de Jesús, el peso de sus palabras presionando su espíritu. El mensaje era claro, el mundo estaba fracturado, tambaleándose al borde del juicio. Sin embargo, en medio de la desolación, todavía había esperanza. Jesús iba a regresar. Quienes creían en él no serían abandonados. Estarían a salvo. Eli se incorporó, con la mente acelerada. El sueño no era solo un sueño, era un llamado, una misión grabada en su alma. Tenía que actuar. Tenía que compartir lo que había visto. Un fuego se encendió dentro de él, llenándolo de un renovado sentido de propósito.
El mundo tal vez no estuviera listo para escuchar la verdad, pero Eli estaba listo para decirla. Se mantendría firme, anclado en su fe, y difundiría el mensaje de amor y esperanza a un mundo que lo necesitaba desesperadamente. Habían pasado 15 años desde esa visión que cambió su vida. Eli, que ahora se acercaba a los 30, todavía llevaba el peso de ese sueño, pero ya no lo sentía como una carga. En cambio, se había convertido en el fundamento de su fe tranquila y firme. La visión le había mostrado un mundo al borde de la destrucción, un mundo fracturado por el pecado y esperando el justo juicio de Dios. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que había presenciado, la vida de Eli era un testimonio de luz y resiliencia. Cada día, elegía vivir su fe, no a través de grandes declaraciones públicas, sino en los pequeños y significativos actos de bondad que definían su carácter. Había llegado a comprender una verdad profunda: la fe no se trataba de gestos dramáticos o exhibiciones que buscaban llamar la atención. Se trataba de las decisiones simples y cotidianas de amar, servir y apoyar a los que eran vulnerables. Eli conocía íntimamente esta realidad. Vivir con síndrome de Down había moldeado toda su existencia. Si bien lo había hecho diferente a los ojos del mundo, también le había dado una lente única a través de la cual ver la vida, una lente que veía la belleza en lo ignorado y la fortaleza en lo aparentemente débil. Para Eli, su condición no era una limitación, sino un don. Le permitía conectarse profundamente con los demás, empatizar con sus luchas y ofrecer una especie de compasión que provenía de un lugar de comprensión genuina. En muchos sentidos, su vida era un reflejo del mensaje que se le había encomendado compartir: el amor de Dios era para todos. Llegaba más allá de los límites del estatus, la capacidad y las circunstancias, abrazando a todos los que estaban dispuestos a recibirlo. Y así, Eli se mantenía firme cada día. Puede que no fuera la voz más fuerte en la sala, pero sus acciones hablaban por sí solas. A través de cada sonrisa, cada palabra de aliento y cada acto de servicio, encarnaba la esperanza que Jesús había prometido. El mundo podía estar destrozado, pero Eli había elegido ser un faro de luz, un recordatorio de que el amor, la fe y la esperanza aún podían prevalecer. Los desafíos que Eli enfrentaba cada día eran a menudo abrumadores, del tipo que los demás rara vez notaban o incluso consideraban. Las tareas que para la mayoría parecían sencillas: tener un trabajo estable, manejarse en las relaciones sociales o completar las tareas cotidianas, eran para él un delicado acto de equilibrio. Cada paso adelante implicaba obstáculos, pero con el tiempo, Eli había llegado a ver su discapacidad no como una carga, sino como una parte del intrincado diseño de Dios para su vida. Lo que antes parecía una limitación se había transformado en un llamado profundo. Había luchado con la frustración de su condición, lidiando con las formas en que lo diferenciaba. Pero en esa lucha, Eli descubrió algo valioso: una capacidad para la alegría que otros a menudo pasaban por alto. Mientras el mundo pasaba a toda velocidad, preocupado por ambiciones y distracciones, Eli había aprendido a encontrar deleite en las cosas más pequeñas. Una sonrisa amable de un extraño, el suave susurro de las hojas en el viento o la calidez de la luz del sol abriéndose paso a través de las nubes, todos eran regalos que muchos no notaban, pero que llenaban el corazón de gratitud. Su vida había adquirido un ritmo suave, muy alejado del ruido y el caos del mundo. Eli vivía en una casa modesta en las afueras de un pueblo tranquilo, enclavada entre campos ondulados y árboles que se mecían con la brisa. La sencillez de su entorno le venía bien. Allí encontraba paz, un santuario donde las presiones de la sociedad se desvanecían en un segundo plano. Cada día estaba marcado por pequeños actos de amor: cuidaba su jardín, tallaba cruces de madera o ofrecía un oído atento a quienes lo necesitaban. Su hogar, aunque humilde, tenía mucho significado. Sobre una mesa pequeña había una Biblia muy gastada, con las páginas arrugadas y marcadas por años de estudio y reflexión. Las paredes estaban adornadas con recordatorios sencillos pero significativos de su fe, imágenes enmarcadas de Jesús, cruces talladas a mano y pasajes de las Sagradas Escrituras escritos en trozos de papel colocados en los rincones. Esta casa era más que un lugar para vivir, era un espacio sagrado,
un testimonio de la fortaleza silenciosa que Eli había encontrado al seguir a Cristo. A pesar de la vida pacífica que había construido, los días de Eli no estaban exentos de dificultades. Las interacciones sociales a menudo parecían como navegar en un mar desconocido. Su síndrome de Down trajo consigo desafíos únicos, habla lenta, necesidad de más tiempo para procesar los pensamientos y dificultad para interpretar las señales sociales. Estas luchas a veces lo hacían sentir aislado, especialmente cuando otros lo malinterpretaban o lo subestimaban. Pero Eli nunca permitió que estos obstáculos lo definieran. Sabía que su valor no se medía por los estándares del mundo sino por el amor inquebrantable de Dios. El sueño que tuvo a los 13 años siguió siendo una luz guía, un recordatorio de que Dios lo veía no por sus limitaciones sino por su corazón. Le enseñó que a los ojos de Dios, cada persona es apreciada, no por lo que puede hacer sino por quien es. Esta verdad le dio fuerza a Eli cuando el mundo parecía indiferente o impaciente. Nunca había sido de los que rehuían sus luchas. Donde otros veían barreras, Eli veía oportunidades de crecimiento. Su habla lenta le enseñó paciencia, tanto consigo mismo como con los demás. El tiempo adicional que necesitaba para procesar la información se convirtió en un ejercicio de gracia, que le permitió reflexionar profundamente antes de hablar. Incluso cuando la gente se frustraba o lo rechazaba, Eli escogía perdonar, reconociendo que su impaciencia no era una carga para él. Hubo momentos en que la frustración amenazó con apoderarse de él, pero Eli siempre volvió a una verdad sencilla: el plan de Dios se estaba desarrollando, incluso en medio de los desafíos. Cada demora, cada malentendido, era una oportunidad para aferrarse más a la fe. La aceptación se convirtió en la piedra angular de la vida de Eli, no una resignación pasiva, sino una aceptación activa de su camino. Aceptó sus diferencias, sus luchas y su papel único en la historia de Dios, encontrando paz en el conocimiento de que estaba exactamente donde debía estar. A pesar de todo, el corazón de Eli se mantuvo firme. Su vida no estuvo definida por grandes logros o elogios, sino por los actos de amor silenciosos y constantes que reflejaban la profundidad de su fe. A los ojos del mundo, podría haber parecido común. Pero para quienes realmente lo veían, la vida de Eli era un testimonio de la extraordinaria gracia de Dios. Con el paso de los años, Eli se convirtió en una presencia familiar y reconfortante en su comunidad. No era conocido por grandes gestos ni discursos conmovedores. Su legado se tejió a partir de pequeños y constantes actos de bondad y silenciosa devoción. Ya fuera ayudando a un vecino a llevar las compras, ofreciendo una cálida sonrisa y una palabra amable a un extraño o pasando horas como voluntario en el comedor local, Eli se había ganado la reputación de ser alguien que vivía su fe con humildad y firmeza. Sus acciones hablaban por sí solas, y resonaban más fuerte que cualquier sermón. Cuando le preguntaban por su historia, por el sueño que había dado forma a su vida, Eli simplemente sonreía, y sus ojos reflejaban una tranquila certeza. Dios me mostró una visión, decía suavemente. No necesito gritar. Solo necesito vivir como Él me ha llamado a vivir. No se trataba de hacer un espectáculo de su fe, sino de encarnarla en cada momento. Sin embargo, en lo más profundo, la visión de tantos años atrás todavía brillaba con fuerza. El sueño le había mostrado destellos del fin de los tiempos, un juicio venidero que una vez lo llenó de miedo. Pero con el tiempo, ese miedo se transformó en resolución, una misión silenciosa e inquebrantable de amar a los demás y alentarlos a volverse hacia Cristo. Para Eli, la visión no era una advertencia destinada a infundir miedo, sino un mensaje de verdad y urgencia. Era un llamado a vivir con rectitud, a encarnar el amor y la misericordia que Jesús había demostrado. Entendía que los pecados de la humanidad, especialmente los cometidos contra los débiles y vulnerables, no pasaban desapercibidos para Dios. Pero junto a esta verdad aleccionadora había una promesa de esperanza, esperanza que solo se podía encontrar a través de Cristo. Eli quería que otros vieran esa esperanza, que comprendieran la profundidad del amor y la misericordia de Dios. Anhelaba que supieran que la redención siempre estaba a su alcance.
Su síndrome de Down le dio una sensibilidad única a las luchas de los marginados de la sociedad. Habiendo pasado gran parte de su vida sintiéndose incomprendido, ignorado o subestimado, Eli sabía lo que era ser tratado como menos. El sueño había solidificado una convicción dentro de él, defender a quienes no podían hacerlo por sí mismos. Llevó a cabo esta misión silenciosamente pero con fuerza, mostrando compasión a los olvidados y misericordia a los ignorados. No era que Eli se viera a sí mismo como un salvador. Todo lo contrario. Se veía a sí mismo como un siervo, un instrumento del amor de Dios. Creía de todo corazón que Jesús era la verdadera fuente de salvación y se sentía llamado a compartir esa verdad, no a través de proclamaciones en voz alta, sino a través de una vida vivida con integridad, bondad y gracia. Su fe no consistía en llamar la atención sobre sí mismo, consistía en señalar a los demás el amor de Cristo a través de sus acciones. Así, Eli vivió una vida de fortaleza serena y propósito inquebrantable. El mundo que lo rodeaba no había cambiado tan drásticamente como él esperaba. La gran conmoción que había imaginado no había llegado. Pero ahora Eli comprendía que el verdadero cambio comenzaba en los corazones. La gente seguía sufriendo, seguía perdida, seguía vagando por su propia oscuridad. Sin embargo, con cada pequeño acto de bondad, cada palabra amable de aliento, Eli sabía que estaba cumpliendo con su llamado. No necesitaba reconocimiento ni elogios, el simple conocimiento de que estaba haciendo la obra de Dios era suficiente. Cada día, Eli decidía vivir su fe en los rincones tranquilos de la vida. Encontraba alegría en servir a los demás, paz en confiar en el plan de Dios y fortaleza en saber que incluso los gestos más pequeños podían tener un significado eterno. La visión que había tenido hacía tantos años le había enseñado que el amor, no el miedo, ni el juicio, era la fuerza más poderosa del mundo. Y Eli, a su manera silenciosa, se había convertido en un faro de ese amor, iluminando las vidas de quienes lo rodeaban. Al final, no se trataba de cambiar el mundo entero, sino de cambiar una vida a la vez, mediante actos de compasión, momentos de gracia y una fe que nunca vacilara. La misión de Eli era sencilla pero profunda, amar como Jesús amó, servir como Jesús sirvió y confiar en que la luz de Dios brillaría, incluso en los actos más pequeños. Y para Eli, eso era más que suficiente. La vida de Eli nunca había sido una cuestión de grandeza o elogios, sino de fidelidad, firme, inquebrantable y profundamente arraigada en algo mucho más grande que él mismo. Día a día, momento a momento, eligió caminar por el camino que Dios le había trazado, sin buscar reconocimiento ni recompensa. Su amor por los demás era puro, dado libremente, sin esperar nada a cambio. En todo lo que hacía, Eli no se señalaba a sí mismo, sino a Jesús, la fuente de su fuerza y la razón de su esperanza. Una tarde, cuando el sol se escondía tras el horizonte, el cielo estalló en un impresionante despliegue de púrpuras, rosas y dorados. Eli se sentó en el porche y lo observó todo en silencio. Los campos se extendían ante él, bañados por el suave resplandor del crepúsculo. Ese era su espacio sagrado, un lugar donde el ruido del mundo se desvanecía y dejaba solo el suave susurro de la presencia de Dios. Mientras estaba sentado allí, reflexionando sobre su viaje, Eli sintió una profunda sensación de paz. No se hacía ilusiones sobre el estado del mundo. Sabía muy bien que estaba roto, que el pecado y el sufrimiento seguían plagando a la humanidad. Sin embargo, a través de todas sus luchas y angustias, Eli había llegado a comprender una verdad profunda: nada de eso estaba fuera del control de Dios. El dolor, el caos, la incertidumbre, todo descansaba en las manos de un Dios soberano. Esta confianza no había sido fácil. Se había forjado en los momentos tranquilos de lucha y rendición, en los días en que el camino parecía imposiblemente difícil. Pero con los años, Eli había aprendido a descansar en las promesas de Dios, a apoyarse no en su propio entendimiento sino en el fundamento inquebrantable de la fe. Su sueño, tan vívido y transformador, no se había desvanecido con el tiempo, sino que había profundizado su determinación. No fue un solo acontecimiento ni una señal milagrosa lo que había fortalecido su fe,
sino la obra silenciosa y constante que Dios había estado haciendo en su corazón todos los días desde entonces. Eli había llegado a comprender que los mayores actos de servicio eran a menudo los más sencillos. No se trataba de grandes gestos ni de demostraciones dramáticas de devoción. Se trataba de la obediencia silenciosa de vivir el Evangelio en los momentos ordinarios de la vida, ayudar a un vecino, ofrecer una palabra amable, escuchar con compasión. Estos pequeños actos fieles eran los hilos que tejían una vida con sentido y propósito. Mientras contemplaba los campos tranquilos, Eli sintió un profundo sentimiento de gratitud. Su vida, aunque modesta, había sido un testimonio, no de su propia fuerza, sino de la fidelidad de Dios. Cada desafío, cada lucha, había sido una oportunidad para confiar más profundamente, amar más plenamente y reflejar el corazón de Cristo a quienes lo rodeaban. Su síndrome de Down nunca había sido un obstáculo para el plan de Dios. En todo caso, había sido un don que había moldeado su corazón para ver y amar el mundo de una manera única. Le había dado ojos para ver a los olvidados, a los ignorados, a los que la sociedad tan a menudo ignora. Eli comprendía sus luchas porque las había vivido. Y en esa comprensión, encontró su vocación, extender la misma esperanza y misericordia que él había recibido. El mensaje que transmitía no era de miedo ni de juicio, sino de amor puro, incondicional y transformador. No necesitaba gritarlo a los cuatro vientos ni atraer multitudes con discursos apasionados. Su vida misma era el mensaje. Cada acto silencioso de bondad, cada momento de humildad, era un reflejo del Evangelio. La vida de Eli era una revolución silenciosa, una revolución de amor, fe y devoción a aquel que lo había llamado a ese camino sagrado y sencillo. Cuando la última luz del día se desvaneció en la oscuridad, Eli cerró los ojos y respiró la quietud. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero también sabía que estaba exactamente donde debía estar. Su corazón, aunque humilde, ardía con la certeza de que estaba viviendo el propósito de Dios. Y en ese espacio tranquilo y sagrado, Eli sonrió, contento de saber que una vida vivida en la fe, sin importar cuán sencilla fuera, era una vida bien vivida.